Hola, muy bienvenido a este video. Te saluda José Arca, médico veterinario. Hoy quiero hablar de un tema bastante controversial y del cual estoy recibiendo muchas preguntas últimamente. ¿Los perros pueden comer arroz? ¿El arroz es bueno para los perros? Vamos y te lo explico ahora mismo. Primera razón, el arroz es la principal fuente de almidón y tiene un alto índice glucémico. Esto significa que produce un rápido aumento de los niveles de glucosa en la sangre, favoreciendo así, con el consumo repetido en el tiempo, un aumento de peso, obesidad y finalmente diabetes canina, una enfermedad muy complicada que jamás debería existir en un animal carnívoro, ya que ningún alimento de origen animal contiene almidón. Segunda razón, el arroz es deficiente en lisina y metionina. Estos son dos aminoácidos esenciales imprescindibles para la salud de tu perro, por lo que el arroz no es un alimento útil para los carnívoros, aunque sí es un alimento útil para animales omnívoros como el ser humano, el oso, el cerdo o la rata. Tercera razón, los carnívoros como el perro y el gato no poseen amilasa salival. Esta enzima es la que comienza la digestión del almidón en la boca, por lo tanto no puede romper sus enlaces químicos como lo hacen los omnívoros. Entonces, ¿qué pasa? El almidón termina adhiriéndose a los dientes de tu perro, provocando acumulación de sarro, gingivitis, mal aliento y pérdida de piezas dentarias. Cuarta razón, el almidón aumenta el pH del estómago a 4 o más, cuando el normal en los carnívoros es un pH de 1 o 2 como máximo. Esto es para poder realizar la digestión con normalidad. Al no haber una digestión eficiente, disminuiría la absorción de nutrientes, principalmente de las proteínas, con la consiguiente desnutrición a mediano y largo plazo. Quinta razón, el almidón que contiene el arroz fermenta en el estómago produciendo gran cantidad de gases. Si tu perro come arroz, pan, pastas o cualquier otra fuente de almidón, ya habrás notado los ruidos en su pancita y los gases malolientes que despide frecuentemente. Sexta razón, como dije anteriormente, el almidón sube el pH del estómago a 4 o más, lo que produce también un aumento de la supervivencia de microorganismos patógenos peligrosos, ya que el pH normal del estómago de los carnívoros que no consumen almidón es 1 o 2, y esta acidez estomacal tan pronunciada es una perfecta barrera de defensa extraordinaria contra muchas bacterias o virus peligrosos. El arroz en la dieta de tu perro baja las defensas y aumenta los riesgos de enfermedades infecciosas. Séptima razón, el páncreas del perro produce amilasa pancreática de muy baja potencia o eficacia y en escasa cantidad, ya que los alimentos de origen animal no contienen almidón, entonces no necesitan amilasa pancreática. Entonces, al ingerir arroz, su alto contenido en almidón fuerza y sobrecarga al páncreas de tu perro para que produzca cada vez más y más amilasa pancreática, lo que termina causando con el tiempo una pancreatitis, que es una enfermedad mortal de los perros. Si a pesar de estas 7 razones para no dar arroz, por alguna causa, igualmente quieres usar el arroz en la dieta de tu perro, ya sea por motivos económicos o porque a tu perro le agrada y ya no quieres privarlo de su arroz, quiero decirte que una mínima cantidad no sería perjudicial para la salud de tu perro, por lo que te recomiendo utilizarlo únicamente de la siguiente forma. Primero, en situaciones especiales, como por ejemplo los episodios de diarrea que suelen presentarse en nuestros perros. En estos casos, podrías usar un poco de arroz bien hervido. Deberías mantener la dieta únicamente por 2 o 3 días hasta que cese la diarrea. Segunda forma, esta misma receta
podrías usarla en los casos de cirugía para facilitar la recuperación de tu perro en un posoperatorio por unos 3 o 4 días. Tercero, si quieres incluir el arroz en forma permanente en la dieta de tu perro, cosa que no es necesario, podrías hacerlo, pero en una cantidad muy pequeña, que no supere el 5 o el 10% del total de su comida diaria como máximo, y siempre utilizándolo muy cocido para ayudar a la digestión de tu perro. El cuarto y último consejo es: no te recomiendo que uses arroz integral, ya que si bien el arroz integral es más nutritivo debido a las vitaminas, fibras y minerales que contiene la cáscara del arroz sin procesar, esta misma cáscara hace más difícil aún la digestión para nuestros perros, y lo comprobarás viendo muchas veces los granos enteros del arroz integral en la materia fecal de tu perro. Conclusión final: nuestros perros y gatos no necesitan el arroz en su alimentación. En bajas cantidades aportan unos pocos beneficios que podemos aprovechar en algunas de las situaciones puntuales mencionadas anteriormente. Finalmente, ten presente que el arroz en cantidades altas en la dieta de tu perro o en un consumo permanente puede ocasionar trastornos muy perjudiciales para su salud. Si tienes alguna pregunta, escríbela debajo del video. Prometo, como siempre, responderte lo antes posible. Muchas gracias y hasta el próximo video.